Buenas noches, bienvenidos a las 8:45, hoy día domingo. Es un gusto estar con ustedes y conversar sobre los hechos más relevantes ocurridos incluso en las últimas horas. Doña Claudia Méndez Cerreza, bienvenida. Don Juan Luis, buenas noches Pablo a todos. Hurtado, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Carmen Ortiz, ¿cómo Buenas está usted? noches, muy bien, muchas gracias. Mucho de qué ¿Descansados? discutir. Claro que sí. Descansados y en un fin de semana, yo debo decirles que estoy sorprendido que incluso el viernes por la tarde hubo mucho menos tráfico vehicular del que uno acostumbra a ver en un viernes por la tarde. Es como que muchas personas partieron desde el viernes temprano hacia el descanso y la ciudad ha sido pues prácticamente una maravilla en términos de densidad vehicular durante los últimos 2-3 días. ¿Y qué pasa con las protestas? Lo mismo sucede, ¿no? Poco más o menos lo mismo ha sucedido con las protestas que mermaron bastante en este pasado sábado, pero vamos a arrancar conversando de un hecho que a todos nos llama la atención. Recuerda usted que el viernes último discutíamos aquí a las 8:45 con la presidenta de la Corte de Constitucionalidad, la magistrada Gloria Porras. 8 días antes habíamos discutido con el magistrado ponente de la resolución que terminó dándole amparo provisional a Karen Fisher y que permitió frenar el antejuicio en contra de Otto Pérez Molina. Pues bien, la noticia es que en este día sábado el presidente Otto Pérez Molina ha planteado un recurso de amparo a favor suyo, él como el actor legitimado en términos generales, como la persona afectada por el proceso de antejuicio. Él ha planteado ya un amparo después de que dio marcha atrás, se desdijo de un amparo que había sido presentado en nombre suyo, pero al cual le hacía falta su firma. Y él tomó distancia y dijo, ese amparo no es mío. Se prefirió que fuera Karen Fisher quien presentara el propio, la abogada, y ahora sí, el presidente de la República llega o hace llegar su propia solicitud de amparo ante la Corte de Constitucionalidad. Por supuesto, se unifica esta acción de amparo del presidente con la otra que ya existe, pero el punto concreto es que se discutía y lo discutimos tanto el viernes anterior como este viernes recién pasado con los magistrados de la Corte respecto de si había legitimidad o no en la persona que estaba solicitando el amparo, que en este caso era Karen Fisher. En el caso del presidente, pues simple y sencillamente sí hay legitimidad, pero bien puede ser, o nos hace pensar, a mí por lo menos, que ante el riesgo de que en definitiva terminara declarándose que no había legitimidad de parte de quien accionaba, se hubiera denegado el amparo final. Yo lo que veo es que el equipo legal del presidente dio ese vacío que había y que nos remarcó el exmagistrado Fernández el lunes a Juan Luis en entrevista. Él nos dijo una frase: nadie puede amparar, no se puede amparar a alguien que no ha pedido amparo. No es lógico que esté pidiendo un amparo la abogada Fisher cuando el propio presidente no ha accionado en favor de él. Y su equipo legal seguramente también ya había identificado ese vacío y trabajó en esa acción. Ahora, lo que yo me enteré es que estuvieron buscando a alguien que firmara ese amparo. Un abogado que lo representara. Un abogado que presenta, o sea, el que firmara el amparo, ¿verdad? Y entiendo que tocaron varias puertas y finalmente no sé quién es el que presentó este amparo el viernes al final del día, creo Así que fue. es. Steve Pichatoro es el nombre del abogado. Habría que ver si hay alguna relación de casos, pero entiendo que el equipo legal estuvo buscando quién lo firmara. Yo lo que veo es, primero que todo, hay una gran incoherencia discursiva del presidente, porque en un principio él había dicho que él no iba a accionar, que iba a permitir que se diera el debido proceso, que el que nada debe, nada teme, y con esta presentación aparentemente entonces sí teme. Ha quedado evidenciado que se ha utilizado a segundas personas para que presentaran estos amparos. Primero Elías Corominal, luego Karen Fisher, en nombre del presidente. Sería muy interesante conocer un día de estos que llegara a aparecer el licenciado Elías Corominal, cuál es su punto de vista sobre lo que sucedió alrededor de este caso. Pero lógicamente lo que el presidente está tratando de hacer es subsanar ese argumento de quienes no estaban a favor de ese amparo, que era precisamente el que él se presentaba como un tercero agraviado y no como el principal agraviado. Entonces él plantea este amparo como el principal agraviado, o sea, como agraviado personal, y ahora pues tendrá que decidir la Corte, imagino yo, a cuál le va a dar, cuál va a tener primacía, el del presidente o el de Karen Fisher. Aparentemente el argumento es el mismo y podría ser también que únicamente se acumule este otro amparo y lo que sucede es que se va a retrasar el proceso. Independientemente de esto, sí veo
que deja muy mal parados a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que habían favorecido la acción de amparo interpuesta por los magistrados entonces de la Corte de Constitucionalidad. A mí eso me parece también que deja muy mal, en pésima posición al magistrado Roberto Molina Barreto, a la magistrada María de los Ángeles Araujo y al tercer magistrado que Héctor Hugo Pérez Aguilera, que los tres coinciden en una resolución de que Karen Fisher puede detener mediante un amparo el antejuicio hacia un funcionario. Creo que, como decía la presidenta de la Corte de Constitucionalidad acá el viernes, eliminemos el nombre Otto Pérez Molina y pensemos en la serie de antejuicios que se acumulan ya ante la Corte Suprema de Justicia contra varios diputados. ¿Significa esto que cualquier tercero puede venir y detener ese juicio previo que todo funcionario debe estar sometido? Y también me parece que, como dice Carmen, qué incoherente es el presidente cuando dice que él no tiene que temer ante un antejuicio, pero ahora viene y descubre que debe detenerlo o al menos debe alargarlo a través de la figura del amparo. Para mí todo está muy claro, he podido leer ya no la documentación completa porque se han adjuntado varios recursos más. Tengo información, de hecho, de que el último amparo del presidente presentado el viernes es un copy-paste del amparo presentado por Karen Fisher. Debo verificarlo porque es información que me han dicho quienes lo han leído, pero todavía no lo he podido tener en mis manos. Ahora bien, acá lo que está en discusión sencillamente es la acusación de Amílcar Pop, que dice: pudo haber encubierto a la vicepresidenta, a la ex vicepresidenta. Con sus acciones pudo haber facilitado la fuga de Juan Carlos Monzón. También falla la figura del presidente en el sentido de que nombra a piezas claves, personas muy cercanas a su corazón, y estas personas, hablo de Juan de Dios, hablo de Juan Carlos Monzón, hablo de la vicepresidenta Roxana Valdetti, y estas personas terminan acusadas de delitos tan graves como desfalcar al Estado desde las propias dependencias. Y esta es la duda que se tiene. ¿Apoyó la huida de Juan Carlos Monzón? ¿De qué manera él verificó el nombramiento de las personas que estaban en la SAT? Y este es el antejuicio o la investigación que él está deteniendo mediante estos recursos. Esto es lo que está en juego. ¿Cuál es el papel que el presidente jugó? ¿Pero no les parece que al final el amparo lo que hace es asegurarse que le den el amparo en definitiva a Karen Fisher sin que haya el cuestionamiento del presidente no ha pedido que lo amparen? Entonces, ¿por qué le van a dar a una tercera interesada? Creo que solo se está asegurando el amparo definitivo. Yo creo que hay dos objetivos. El primero es, como decía Carmen, retrasar el proceso, hacerlo más prolongado. Y por el otro lado, pues ese que tú estás diciendo, conseguir el amparo definitivo para el presidente, conseguir simplemente el amparo en contra del proceso de antejuicio y garantizar que el presidente Otto Pérez Molina no va a ser procesado en el corto plazo por esos delitos. Pero este escenario que ustedes citan es tener la certeza de que los tres votos de Héctor Hugo Pérez Aguilera, María Araujo y Roberto Molina Barreto se van a mantener, que tal como están. Gloria Porras, la magistrada, nos decía el viernes, difícilmente ella va a pero conseguir los deja ya en entredicho, los deja ya en entredicho. Ellos están en totalmente, entredicho. Creo por un lado alegaban que era legítima la representación, que afectaba la institucionalidad, y ahora si él se presenta como primer agraviado, igualmente sería como una doble cara allí. Eso es lo que me llama la atención. Pero yo creo que en ese caso, a ver, honestamente yo no pienso que los magistrados que votaron a favor de conceder ese amparo provisional sientan la menor pena respecto de su imagen o verse en contradicción, verse contradictorios en su actuación. Yo creo que lo que está bien planteado, y creo que en este programa se ha puesto en evidencia, es que hay dos corrientes concretas en la Corte de Constitucionalidad, una pro statu quo, pro sostenimiento del sistema, poco más o menos tal y como se desarrolla hasta este momento, y defensa de las condiciones del sistema, que eso lo vemos, por ejemplo, iniciado o encabezado ahí adentro de la Corte de Constitucionalidad por el magistrado Molina Barreto, aunque él aquí nos ha dicho que él querría estar manifestando en la Plaza de la Constitución, pero buena parte de sus acciones en este año muestran, digamos, lo contrario. Por ejemplo, yo no le he creído cuando ha dicho que querría estar manifestando en la Plaza de la Constitución. Por ejemplo, que él haya resuelto en contra
en el amparo definitivo para la integración de las Cortes Suprema y de Apelaciones, siempre alegando a favor de unos formalismos, de una institucionalidad y sin ir nunca al fondo del asunto. Hay muchos casos en los que se puede resolver o discutir sobre ese asunto, pero así como hay dos corrientes en la Corte de Constitucionalidad, pro statu quo y pro reforma del sistema político corrupto o pro establecimiento de límites al sistema político corrupto, me parece que lo mismo vemos en diferentes instituciones. Creo que en el Tribunal Supremo Electoral se está librando exactamente la misma batalla. Sin embargo, es más solitaria todavía la posición de la magistrada María Eugenia Mijangos, a quien yo identifico como esa corriente. Como un voto decidido a que cambie lo que está establecido. Y algunos magistrados suplentes también. Sí, los magistrados suplentes. Pero por cierto, los provenientes del sector privado. Interesante. Interesante. En esa defensa del status quo, esa corriente está bastante sola, porque con excepción del Ejecutivo, de CACIF y de esa corriente de la Corte o ese grupo, yo no veo comunidad internacional. O hablemos la OEA, en cualquier caso, la Organización de Estados Americanos, la OEA, la Embajada de Estados Unidos, que prefiere que se mantenga el presidente Pérez Molina. En este momento tiene 2 votos, está todo el resto de la sociedad, están organizaciones sociales, están los partidos políticos. Los propios partidos políticos tienen más un discurso en esa línea que el otro. No veo ahí una como lo veo totalmente desigual, aunque sea desigual, pero adentro de las instituciones con un inmenso poder. Claro, porque tienen el poder y están dentro del sistema y vemos cómo la balanza se equilibra. A mí, cuando damos por sentado sobre los 3 votos, o bien cuando los 3 votos se dan equilibradamente o constantemente a favor de esto, más bien me pregunto, ¿cómo es posible que entra una magistrada suplente, hablo de María Araujo, y es consecuente con estos 3 votos? Eso es lo que me provoca a mí, digamos, más que respuestas, preguntas. ¿Qué es lo que sucede para que se canalice ese tercer voto hacia esa corriente? Y otra cosa que hay que destacar acá es la posición de la magistrada Gloria Porras, que no hay duda de que nos ha dejado a todos pues muy impresionados con sus declaraciones de los últimos días, en donde ella dice que había guardado silencio durante mucho tiempo y que finalmente ella consideró que era el momento de hablar porque la coyuntura política también así lo demandaba. Yo creo que a la larga todo estos posicionamientos a favor, en contra, unos más institucionales, otros, bueno, han sido muy positivos para generar este tipo de diálogos y este tipo de reflexión a nivel de los ciudadanos, porque efectivamente en todo conflicto siempre hay 2 partes, y lo hablamos con Juan Luis, es decir, escuchamos la primera vez los argumentos de Molina Barreto y nos parecieron en su momento sólidos, no somos juristas. Y nos persuadían. Excepto a mí, que hice una pregunta y finalmente... Y luego los de Gloria Porras me parece que también, pero justamente es sobre la base de escuchar esas 2 posiciones que ya los ciudadanos tienen la oportunidad de hacerse de un juicio sobre el caso. Sí, pero el juicio está del lado del voto de la magistrada Porras y no es el que pesa. Lo que está pesando es todo apunta a que vamos a ver ahora con estos últimos con los nuevos elementos cómo se resuelve esta situación. Vamos a ir a la pausa comercial y vamos a volver dentro de muy poco para hablarle de las alegres elecciones que hasta el momento verdaderamente no han cobrado todo ese dinamismo, ese ánimo. Ya ve usted imágenes, le mostramos hace unos minutos en el noticiero de Canal Antigua, de confrontación, de batalla, pero usted no ve entusiasmo alrededor de un proceso electoral en el que priva sobre todo la apatía, debido básicamente a que hay en buena parte de la ciudadanía conciencia de que nos movemos en un canal inevitablemente corrupto cuando vamos hacia unas elecciones en medio de unas condiciones pues bastante cuestionables. Ya venimos.